Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la jornada de complementación profesional Masterclass en coordinación BIM. Hoy tenemos el día 1 de la jornada, que es la segunda jornada del año que organizamos, y iniciamos eh, esta jornada de 3 días con el tema coordinador BIM. Recordarles, darles la bienvenida en primer lugar y recordarles que estas clases demostrativas o clases magistrales a lo largo de estos 3 días son clases introductorias a los programas de alta especialización que estamos por aperturar. Los programas de alta especialización por iniciar en 2 semanas son Coordinador BIM, justamente. Tendremos el curso de alta especialización en supervisión de obras. También tenemos el curso en valorización y liquidación de obras. Y por último, un cuarto curso disponible también en Tantalab en modalidad sincrónica, que es el curso de alta especialización en gestión pública. Los demás programas sí son modalidad virtual en vivo. Coordinador BIM, supervisión y valorización y liquidación de obras. Gestión pública, sí, la modalidad es asincrónica. Bien, entonces, esta jornada es introductoria al inicio de estos programas de especialización que están por iniciar entre la primera y segunda semana de noviembre. Ya estamos en matrículas, ha pasado la preventa, ahora estamos con descuento promocional para los interesados. Pueden escribir al WhatsApp de Tantala, que lo vamos a dejar en la casilla del chat, para que ustedes puedan contactarse, solicitar el plan de estudios, horarios, costos, que son accesibles, muy accesibles para el mercado que tenemos ahora. Son costos muy accesibles que incluyen además, aparte de las ya conocidas certificaciones que tenemos por parte del instituto y por parte del Colegio de Arquitectos, también están consideradas las certificaciones internacionales en Autodesk y PMI, de acuerdo al curso que te matricules. Bien, entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada y vamos a darle la bienvenida y con ello iniciamos el primer día de Masterclass en Coordinador BIM a cargo de la arquitecta Fiorella Alba, docente Tantalab. Fiorella, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, todo correcto. Perfecto. Gracias, César, por el pase. Gracias nuevamente al Instituto Dental y al Colegio de Arquitectos del Perú, filial Lambayeque, por la confianza en mi persona. Vamos a dar inicio al masterclass de hoy. Vale, chicos, que es más que todo una muestra de los puntos más resaltantes, diríamos, que vamos a ver durante el curso. ¿Vale? Permítame por aquí proyecto. Vale. Como me presentaron, perdón, por aquí vamos a abrir para que la sala esté, para que no pida permiso. Vale, ya está. Mi nombre es Fiorella Alba, arquitecta a cargo del curso. Por ahí veo entre los participantes del Zoom ya algunos conocidos que creo que los he llevado en el curso de Revit. Me da gusto que sigan la línea de carrera en este mundo viño en el que nos encontramos en Perú. BIM en general ya tiene en Perú 2008, 2005 más o menos, a nivel internacional mucho más tiempo. Y en ese año, digamos, cuando se comienza, no, incluso no se llamaba BIM, ¿no? Le decían Revit. Entonces ya con el paso de los años, con el paso de diríamos, de la inmersión también al sector público de esta metodología, es que han ido apareciendo diversos, digamos, roles, funciones y demás, ¿no? Entre ellas, uno que es el de coordinador BIM, ¿vale? Les indicaba por ahí en mi nombre, por diversos factores de la vida, he tenido la oportunidad de desempeñar todos los cargos bien factibles en un proyecto, tanto desde modelado como especialista, como coordinadora de especialidad, como coordinadora BIM general, como implementadora BIM para empresas, como BIM manager, como gestor BIM.
Entonces, esto me permite tener una mirada bastante amplia, además de haber tenido experiencia tanto en el sector público, en el privado, de supervisión, de elaboración de expedientes, también en obra, tanto como ejecución como supervisión de obra. Entonces, lo que voy a intentar en este curso es plasmarles no solo las funciones, digamos, BIM, teóricas, diríamos, o las herramientas de los software, sino en mi experiencia, qué de verdad es que nos sirve en cada proyecto, según más o menos los ejemplos que les voy a ir colocando, porque si bien es cierto, no es lo mismo trabajar como coordinador BIM para un expediente que para trabajar en obra. No es lo mismo trabajar como coordinador BIM de especialidad que como coordinador BIM múltiple o diríamos general, ¿vale? Entonces por ahí les voy a ir indicando en el curso toda la experiencia y lo vamos a hacer bastante resumido, un poco orientado al temario que ya les ha compartido Tantalab, ¿vale? Yo actualmente soy gerente de proyectos en Dash Perú, que también es una empresa española que se dedica básicamente a edificaciones hospitalarias, ¿no? Entonces, ya todos los proyectos que se trabajan son bajo metodología BIM, entonces está bastante bien y mis felicitaciones por el interés en este curso y en esta línea de carrera. Rol, coordinador BIM. Quiero que por ahí escribamos de repente en el chat de Zoom para hacer un poco interactivo, ¿vale? ¿Cuál es su especialidad? Si es que son arquitectos, si es que son ingenieros sanitarios, si es que son ingenieros eléctricos, lo cual es su especialidad, ¿vale? Y de repente, si gustan, pueden encender su micro o escribir si tienen una noción de repente de lo que es un coordinador BIM o de qué función cumple o cuál sería su principal función a lo mejor. Es lo que tienen por allí en mente para un coordinador BIM. Arquitecto, perfecto. Por ahí algún ingeniero de repente nos acompaña en la sala. Arquitectos, perfecto. Ah, en obra, genial. Perfecto. Bien, chicos. ¿Y qué se les viene a la mente de repente cuando pensamos en coordinador BIM? En este rol, ¿cuál creen que de repente es su principal función o sus principales funciones? ¿Qué se les viene a la mente? O que han escuchado por allí también. Bueno, también hay varios aspectos en el grupo, ¿no? Esta profesión o este rol en general nos da una mente bastante abierta. Lo digo porque la arquitectura, digamos, en un proyecto es finalmente la que de alguna forma lleva la coordinación. Hay que tener una apertura bastante amplia de las repercusiones que tienen en todas las demás especialidades, ¿no? De igual forma, las ingenierías, todos estamos relacionados, ¿no? Ingenierías, por ejemplo, estamos en mecánica, si necesitamos alcanzar de repente equipos al eléctrico para que pueda hacer el cálculo de carga y demás, ¿no? Entonces, finalmente todos estamos de alguna forma bastante coordinados. Bien, vamos a ver definición de coordinador BIM, ¿vale? Y aquí he dejado la diapositiva abierta porque vamos a ver algo que no lo digo yo, no lo dice A, B, C de personas, sino vamos a lo que sería lo que va a marcar la pauta en norma, digamos, en Perú, ¿vale? Está la NTP, la 19650, que es de venta, digamos, en INACAL y demás, y está esta norma internacional o este estándar BIM, que es la 19650, aterrizado al sistema público de inversiones nuestro, al MEF. Es aterrizado en la Guía Nacional BIM, que tiene dos versiones, 21 y 22, 2021 y 2023, ¿vale? Que es la que estamos visualizando en pantalla. Esta guía nacional BIM que nos dice que es un coordinador BIM, cuál es su función.
Es el encargado de coordinar la ejecución de los modelos de información de las diversas especialidades, ¿vale? Cumpliendo los requisitos de información, las normativas, los procedimientos de gestión, manteniendo la comunicación y coordinación con el gestor BIM, que es otra función que por aquí nos la describe, ¿vale? Y el equipo de trabajo. Principales responsabilidades: apoyar al gestor, confirmar la correcta implementación de los recursos, la coordinación de la elaboración de los modelos, y coordinar los procesos de trabajo del equipo, ¿vale? Configurar todos los contenedores de información, revisar y validar la vinculación de modelos, súper importante, revisar, plantear soluciones a las incompatibilidades e interferencias. Asegura que los modelos de información estén siempre actualizados. Un proyecto no es estático, ¿no? No es que yo diseño arquitectura o yo diseño eléctrica y ya quedó, ¿no? Yo diseño de repente arquitectura y viene el eléctrico por tema normativo y demás. De repente el cuarto técnico que le habíamos dispuesto nos dice, oye, no, lo necesito más grande, más reducido. Viceversa. Siempre estamos modificando el diseño, ¿vale? Siempre, por ende, tiene que estar actualizado. Asegura que los modelos cumplen los estándares definidos por los gestores BIM. Desarrollar los modelos de manera coordinada, la comunicación dentro del equipo, esto es súper importante, si no simplemente un proyecto no funciona. La extracción de información y de documentación a partir del modelo. Documentación, hablamos de planos, hablamos de repente de tablas de metrados, etc. de información que podamos extraer de los modelos, ¿vale? Vistas 3D y demás. Información y documentación. Experiencia y conocimientos sugeridos, ¿vale? Estos, diríamos, es el perfil del coordinador BIM. Experiencia como especialista BIM, coordinador BIM o similares, no menor de un año, cursos, programas de especialización en formulación, gestión de proyectos, gestión pública, sistemas administrativos del Estado y demás, ¿vale? Formulación y evaluación de proyectos, dependiendo de a qué, digamos, vaya, sea expediente, a obra y en qué etapa. ¿Vale? Cursos o programas de especialización en gestión de proyectos, gestión BIM, BIM Management o coordinación BIM, ¿no? Que es en la cual nos encontramos. También cursos de modelamiento BIM o especialista BIM, ¿vale? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Será función o será obligatorio que un coordinador BIM sepa modelar todas las especialidades? No. Pero yo sí recomiendo que modelen o que sepan modelar al menos una a dos especialidades. Puede ser, hablando de las especialidades de Revit, ¿vale? Las macro, vamos a decir, arquitectura, estructuras, MEP, ¿vale? De las MEP, obviamente, prácticamente vienen en conjunto, dependiendo de la especialidad de ingeniería que tengan ustedes, pero mínimamente de repente arquitectura y estructuras, o arquitectura y MEP, o MEP y estructuras, ¿vale? Sí es bueno saber modelar, porque eso te da otra mirada al Revit y de saber qué herramientas utilizar para extraer la información que necesites, ¿vale? Básicamente eso, para que estés bastante familiarizado hablando ya de software de Revit. Aquí sí, en este curso voy a hablar de software particulares, ¿ok? Digamos, no es OpenBIM. Como saben, allí en el temario nos vamos a centrar en el uso de Revit, de Navis y de la CC en su componente Docs, ¿vale? Bien, entonces el coordinador BIM, ya hemos visto más o menos su perfil, cuáles son sus funciones, ¿correcto? Ahora, el coordinador BIM depende mucho de, no va a desarrollar siempre las mismas funciones, depende mucho de que en qué etapa esté, si en formulación o ejecución, si de repente está para la entidad, si de repente está para una empresa, si de repente está para la subcontrata, ¿vale? Este, por ejemplo, es un esquema que nos da la Guía Nacional BIM de las partes involucradas que pueden estar en un proyecto. ¿Vale? Y cómo es que se puede desempeñar un coordinador BIM. Por aquí vemos que puede ser un especialista de costos como coordinador BIM, un especialista del proyecto, puede ser un especialista de estudios básicos, hablando de topografía, de emplazamiento y sitio, ¿vale? Depende mucho. Puede ser un coordinador BIM de obra,
Puede ser un coordinador BIM de un expediente técnico que de repente sea saldo de obra y por ende de repente no le interesa extraer metrados, pero sí le interesa ver el tema netamente de interferencias. Depende mucho de en qué situación nos encontremos, ¿vale? Entonces un coordinador BIM no es que tenga que hacer 20, si puede hacer 20 cosas o tiene la capacidad de hacer 20 cosas, no tiene que hacer las 20. Depende mucho de que necesite el proyecto o la obra en la que nos encontremos, ¿vale? Pero siempre lo que hagamos tiene que estar enmarcado en normativa, ¿vale? Por ahí ya empezamos a ver la Guía Nacional BIM y la ISO 19650, que si la van a encontrar en la página de INACAL, ella es de paga, por eso es que no se las podemos compartir, ¿vale? Pero la Guía Nacional BIM sí que está abierta para el público en general y la podemos descargar fácilmente en internet con varios documentación adicional que tiene el Plan BIM Perú, ¿vale? Eso ya la vamos a ver al pormenor en el curso, pero por ahí Cantalab les acaba de compartir, me parece ya, un link, ¿vale? Donde van a ubicar la información que se les está compartiendo el día de hoy a nivel de normativa. Van a encontrar esta carpeta, ¿vale? A ver, permítame ver si se visualiza bien. Sí. Esta carpeta que van a encontrar aquí, la Guía Nacional BIM del 2023, por ahí la Guía Técnica de Edificaciones, también parte del Plan BIM Perú, que es como esta, digamos, orientada netamente a edificaciones, es decir, no infraestructura, no vial, no saneamiento, ¿vale? Edificaciones. Van a encontrar también este PDF, que es bastante didáctico, digamos, de los roles BIM, ¿vale? Y de por quiénes pueden ser asumidos, cuáles son los roles BIM, por aquí nos aparece bastante didáctico el coordinador BIM, o bastante resumido, ¿vale? Van a encontrar por aquí también, déjame agarrar eso. Una nota técnica que salió este año recién respecto al software hardware que podemos tener en la empresa. Esta es orientada a un Open BIM, ¿vale? Por eso van a ver terminología allí básicamente en informática. Y la nota técnica BIM, que es, digamos, una nota de ejemplo de cómo se puede aplicar la Guía Nacional BIM, ¿vale? Bien. La Guía Nacional BIM es la que nos pone la pauta. No vamos a ver el pormenor, pero ya por aquí estábamos visualizando, permítanme cambio de pantalla. Esta es la Guía Nacional BIM, ¿vale? Que nos establece básicamente usos, nos establece por aquí algunos ejemplos, nos habla por ahí del estándar, de la terminología, que es un EIR, un OIR, un AIR, ¿vale? El MIDP también, que es la matriz, bastante importante cuando desarrollamos ya proyectos, ¿vale? Nos habla del LOT, del LOIN. Antes, en la resolución ministerial hablábamos del LOT 300, 400, ¿cierto? Ahora ya no, estamos hablando del LOIN 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y ahora la definición es distinta. Del LOT también 1, 2, 3, 4. Por aquí voy a pasarlo bastante rápido. Aquí hablamos ya de usos BIM, ¿vale? De usos BIM, de niveles de información, de que no es igual en cada etapa del proyecto. Por aquí hablamos de flujos de información, del cómo desarrollar las cosas, ¿vale? A nivel bastante macro, pero ya un poco más aplicable al sistema de inversiones que tenemos, ¿no? Por aquí nos habla del LOT, del LOI, los formatos por ahí que se pueden manejar, ¿vale? Vamos a regresar por aquí. Y aquí es que ya comenzamos también a hablar, permítanme por aquí. Si hablamos de una normativa nos crea el marco, vale decir, ¿vale? Pero cuando desarrollamos los proyectos, todo proyecto BIM, sea obra o sea expediente, tiene que basarse en un PEP, en un plan de ejecución BIM, ¿vale? Este plan de ejecución BIM lo que tienes que buscar es poner la pauta, oye, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué hitos quieres entregar? ¿No? Un proyecto puede tener, si es un expediente, 4 o 6 entregables. Si es obra, dependiendo de la obra, puede durar 1 o 2 años, ¿vale? ¿Cuáles son los hitos que buscas lograr?
cuáles son los usos BIM de la Guía Nacional BIM que quieres cumplir y cómo es que los vas a cumplir. ¿Vale? Todo esto lo colocamos en el PEP, hablamos de recursos, de personas, de software, de entornos, del MIDP también, de las interferencias, es que es un uso BIM, la identificación y solución de interferencias, cómo es que lo vas a hacer, ¿vale? Y todo el PEP tiene que responder a un requerimiento de información. Si yo soy quien ejecuta la obra o quien supervisa la obra o ya sea el expediente, tiene que haber alguien que me haya pauteado, oye, yo quiero lograr con este proyecto de inversión esto. ¿Ok? Entonces, eso es un AIR, o lo que conocemos aquí en Perú aún como el TEDER, los términos de referencia de un proyecto o de una obra. Ellos se marcan en este caso como un anexo suele estar, un anexo 5, HF, el anexo BIM, en el cual te dicen, oye, ok, para ese expediente técnico yo quiero que logres esto, que tu lot sea este, que tu objetivo sea este, que sí en este proyecto quiero que me extraigas metrado de los modelos, o no, no quiero que me extraigan los metrados, solamente que hagas detección de interferencias. Vale, ¿qué es lo que quieren? Entonces, la entidad nos pauta el EIR y nosotros respondemos con el PEP, pero enmarcados en esta guía nacional BIM. ¿Vale? Entonces, como PEP también en el curso vamos a ver, permítame, por aquí les voy a compartir. Tengo abierto por aquí. Por aquí. Permítanme un segundo, chicos, para compartirles, ¿vale? Un ejemplo de PEP para que puedan hacerse una idea de más o menos cómo se elabora, ¿vale? Por ahí aprovecho, César, de repente si puedes compartir o si ya está a lo mejor el link de la normativa, por favor. Vamos por aquí a compartir. Vale, por ejemplo, esto es un bastante, un tanto escueto aún porque es de los primeros, de los iniciales, ¿vale? Por aquí hablamos de usos BIM. La guía veíamos que nos colocaba 28 usos BIM permitidos, algunos, algo de 6 más o menos nos busca priorizar el Plan BIM Perú en estas primeras etapas en las que nos encontramos en Perú. Y aquí en el PEP se colocan esos usos BIM, si es extracción de metrado, si es visualización, si es el diseño, si es análisis del entorno o no. Se colocan prioridades y todo el PEP busca lograr estos objetivos o usos BIM. ¿Vale? Por aquí colocamos hitos de qué vamos a entregar. En este caso es un expediente técnico, que es lo que vamos a entregar en cada fase. Hablamos del load, del loading, definimos qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Hablamos de nomenclatura de archivos, de los metadatos, qué va a significar, cómo se va a representar, si es de arquitectura, si es de eléctrica, si es un modelo, si es un documento o un plano. ¿No? Por aquí hablamos de nomenclaturas de georreferenciación de coordenadas, cómo vamos a trabajar los niveles y demás, ¿vale? Porque esto yo lo voy a pasar rápido. Por sistemas también se definen colorimetrías para poder hacer luego el modelo federado posterior. Hablamos de softwares, de entornos comunes de datos, de flujos de trabajo, estructura de carpetas, permisos hacia el entorno común de datos, matriz de interferencias. Y por aquí ya formatos de sesiones ICE, de repente un reporte de interferencias, del MIDP y demás. ¿Vale? Un poco para que puedan tener una mirada rápida a lo que se obtiene finalmente en un PEP. Y el PEP, como decíamos, finalmente responde a, vamos a compartirlo un poco más grande, a lo que nos señala el TDR o el EIR, ¿no? Fin, en el que nos van a decir en qué lo necesitan y con qué lo necesitan. Esto dependiendo mucho del proceso en el cual nos encontremos de inversión, ¿no? Una inversión tiene formulación y evaluación.
que diríamos es el PIP, lo que conocemos como perfil, ¿vale? Que es este primero de inferior, en la barra inferior, formulación y evaluación. Luego, cuando la inversión entra a ejecución, tenemos, puede ser expediente técnico o puede ser ejecución física, hablando de obra, ¿vale? Entonces, si yo hago un perfil en el cual solo me interesa tener más o menos un aprox de metros cuadrados, un aprox de cuánto me va a costar el expediente técnico o la obra, para ver si es viable la inversión versus el beneficio, a cuánta población yo voy a atender en ese centro o establecimiento de salud, a cuánta población voy a atender en ese colegio de repente, ¿vale? Yo no necesito hacer un modelo BIM demasiado detallado. Yo de repente no necesito extraer. Yo no necesito hacer una detección y solución de interferencias. Yo solo necesito hacer rápidamente un modelo que me permita hacer el diseño con las demás especialidades, pero hasta ahí. Entonces, el nivel de desarrollo, el lot que yo voy a implementar es menor a que si yo ya estuviese haciendo el expediente técnico, en el cual sí necesito mucho más detalle, porque va a ser la base para luego poderlo ejecutar. Entonces, el lot, como ven, va creciendo y el LOI, que es su información también que le acompaña, va creciendo según la etapa en la que nos encontremos. Si yo hago un perfil, un LOT y un LOI será bajo. Si yo voy a expediente, será más alto. Aquí de repente hago un 3, aquí de repente, o 3,2, digamos. Aquí de repente hago un 3 sí o sí de manera mínima. Y en ejecución de obras sí o sí tengo que hacer un 4. ¿Ok? Para que esto llegue bien a un as-built y llegue bien luego a un modelo de información de activos, ¿vale? Entonces, no es igual el lot, no es parejo en todos los procesos o en todas las etapas por las que pasa una inversión pública, ¿vale? Entonces, esto también hay que considerarlo allí, tenerlo bastante presente, ¿vale? Por ahí hablábamos de los usos BIM, que son los 28, los que están en verde son los que se han marcado en la Guía Nacional BIM como prioritarios. Entre los más, digamos, comunes que tenemos es el diseño de especialidades, el levantamiento de las condiciones existentes. Este ya se está poco a poco implementando con un nube de puntos, ¿vale? O simplemente con el levantamiento topográfico normal, pero haciendo el topo surface en Revit y en base a este luego calculando el movimiento de tierras o el plataformado, ¿vale? Coordinación también de información, la estimación de costos o cantidades. Aquí sí vamos a hablar un poco más adelante hoy sobre el tema de los metrados, revisiones de diseño. Podemos también hacer, por ejemplo, una verificación de un PMA o de un PA, que es un programa médico arquitectónico o el arquitectónico normal. ¿Vale? Podemos hacer una detección de interferencias entre especialidades, que sería este de aquí. Podemos planificar la fase de ejecución haciendo un timeliner, conectando nuestro modelo federado en el Navis junto con nuestro cronograma que hemos generado en un MS Project, por ejemplo, que también lo vamos a ver en el curso. Podemos también, si es que estamos en obra, hacer el modelado de información ASDI, ¿no? Que ya es un modelado mucho más a detalle, es un modelado de lot 4 que nos permite ingresar cierta información para que luego la inversión pueda ser o pueda hacérsele mantenimiento cuando entre ya en operación, ¿no? Entonces, hay 28, como decía, usos. Esos son los principales, pero sí que ya estamos implementando otros como visualización, ¿no? Análisis del entorno físico, entre otros. Entonces, esta es la pauta que tenemos que tener súper clara para qué es lo que buscamos. Y aquí está, esto es un cuadro de la Guía Nacional BIM por si acaso. Esto igual está orientado a nuestra fase de inversiones, ¿no? Nuevamente desde el PIB, el expediente técnico, la obra y la operación en funcionamiento. Y aquí están los usos que recomienda la guía para cada fase. Como ven, para el PIB solo recomienda el primer uso incluso, ¿vale? Aquí. Aquí ya estamos con muchos más usos y en la obra con otros más. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. Por ejemplo, ¿no? Uno de los usos BIM, que es el 5, es visualización 3D y postproducción. Pero obviamente no vamos a querer que el modelo se exporte con un nivel de renderizado, con un nivel de motor de render de un 3D Max, por ejemplo, ¿no? Obviamente tenemos que entender que los software BIM están hechos
para mejorar el proceso constructivo de una inversión, para que se haga mejor, para reducir costos sobre tiempos y errores de planos y errores de obra. Entonces, es más constructivo un software BIM. Más que bonito, es un software constructivo. Pero sí que se puede apoyar con motores de complementación, digamos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el Corona, que nos llega a generar imágenes bastante buenas, como este, por ejemplo, es un hospital generado en base a modelos BIM, que obviamente no tiene la calidad de un 3D Max, pero que tiene una calidad bastante buena para poder entender el entorno, para poder entender cómo es la edificación, digamos, y sus elementos, ¿no? Entonces, esa también es otra imagen que se ha logrado en base a modelos BIM. Entonces, entender que estos usos BIM nos marcan un proyecto que esté bajo metodología BIM también es parte de las funciones de un coordinador, que no se dicen, digamos, al pie de la letra en la Guía Nacional BIM, pero que sí tenemos que súper tener claro nosotros, porque somos quienes vamos a defender nuestro proyecto. Porque a veces el EIR o el TDR vino hecho por un ingeniero, un arquitecto que por ahí, que había modelado algo y le pidieron apoyo para hacer el TDR en la entidad y pone unas cosas de repente bastante exorbitantes para hacer que no están en realidad enmarcadas en esta guía nacional BIM y que no están enmarcadas en la experiencia misma, ¿vale? Entonces es súper importante que como coordinadores BIM nos leamos esta información y poco a poco también la vayamos entendiendo con la experiencia que vamos a ir adquiriendo en el transcurso del tiempo, ¿vale? Entonces esta guía nacional BIM también está allí en el enlace que les ha compartido Tantala para que la puedan descargar, ¿vale? Interferencias. Leíamos ahí en la guía que es función del coordinador hacer la detección y proponer soluciones también a interferencias e incompatibilidades que se puedan dar, ¿vale? Para esto vamos por aquí a compartir. En base a las interferencias que se puedan detectar en base a un módulo federado que se puede trabajar en Revit o se puede trabajar en Navis, podemos hacer la detección de interferencias, cruces de instalaciones, sobre todo. Por ejemplo, aquí en pantalla se muestra un log que es un formato de interferencias, en este caso identificados, en donde vemos que se cruzan instalaciones de mecánicas que son las verdes con bandejas que son las amarillas, por ejemplo. Se cruzan también tuberías sanitarias, con la ubicación de los ductos mecánicos y demás, ¿no? Entonces, esto es de un hospital, por ejemplo, que son bastantes, ven incluso en el Excel que abajo hay diversas hojas por cada bloque, ¿vale? Entonces, todo esto nos permite también hacer la detección, los modelos BIM, usando la herramienta que deseemos, ¿no? Revit o Navis, que son las dos que vamos a ver allí en el curso, ¿vale? Luego por aquí también para que un poco vean. Esto es también de un establecimiento de salud, categoría en este caso 1, una planta, ¿no? En la cual se han identificado los corredores que son las zonas, digamos, más críticas de ese tipo de establecimientos o de ese tipo de edificaciones. Entonces, yo como coordinador BIM tengo que tener el expertise de identificar, ok, ¿qué edificación estoy haciendo? Un mercado. ¿Qué edificación estoy haciendo? Un colegio. ¿Qué edificación estoy haciendo? Un centro de salud. Ok, de esa edificación, ¿cuál es la zona más crítica? De repente para un mercado hay que echarle ojo a los corredores, de repente para un mercado hay que echarle ojo a las cámaras frigoríficas, de repente para un centro de salud hay que echarle más ojo a los pasillos técnicos, porque es donde van a correr todas las instalaciones y son bastantes instalaciones. Hablamos de gases medicinales, de conductos mecánicos HVAC, tenemos bandejas eléctricas de comunicaciones, ASI, agua, desagüe, pluvial, etc de instalaciones, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, el expertise del coordinador BIM de poner la pauta antes que meter y modelar a lo loco, es, oye, ok, yo tengo que organizar mi equipo de trabajo. Oye, ¿sabes qué? Mira, primero me voy a hacer unos cortes guías, voy a proponer más o menos por dónde van a ir las instalaciones, lo voy a revisar en una sesión ICE, que es una sesión de ingeniería. Voy a llamar a los especialistas. Oigan, mira, lo estoy disponiendo así. Que la bandeja para la izquierda, que la bandeja para la derecha, que si van apiladas, no van apiladas, que si la derivación, que si es para arriba,
que si tienen que tener cierta dimensión o distancia, sepas de instalaciones de otras y demás. Ok, establezco los criterios y recién comienzo a modelar, ¿vale? Esto de por sí una buena organización ya nos reduce, no saben la cantidad de interferencias que ya reduce hacer esta organización. No significa obviamente que con esto lleguemos a interferencia cero, pero ya tendremos con esto interferencias solo en los puntos realmente críticos. De repente donde suben las montantes o en ciertos puntos, de repente, por ejemplo, en nutrición, se me ocurre en la cocina, donde ya las instalaciones son mucho más densas. En esos puntos ya nos quedarían solo el tema de las interferencias. Pero en los demás ya lo habremos resuelto. Entonces, es función también del coordinador BIM, veíamos, tener este criterio para poder identificar en cada edificación cómo es la estrategia que se debe implementar para que esta detección de interferencias sea de lo más eficiente posible. Con qué sistemas de repente conviene ver? Obviamente, si yo tengo un establecimiento de salud, yo en un expediente nunca voy a llegar a decir, resolví todas las interferencias y el expediente está limpio para ir a obra. Eso jamás va a pasar por la magnitud de la edificación, por los tiempos que nos dan también los términos de referencia para desarrollar un proyecto. Pero sí hay que priorizar cuáles son las interferencias más gruesas o principales. Por ejemplo, ¿no? Yo de repente, si hablamos de un FCR, la ubicación de un detector de humos, ya va, en obra ese detector de humos, si estuvo ubicado en planta encima de una cruceta, yo sé que eso finalmente se va a mover al medio de una baldosa. Pero en cambio, un cruce de un ducto mecánico con una viga, eso no hay forma que en obra digamos, se acabe de resolver en toda la edificación. Entonces yo no puedo hacer que todos mis ductos mecánicos o que todas mis tuberías crucen las vigas, porque me estoy volando toda la estructura y eso en obra no se va a poder ejecutar y de repente el techo técnico no me alcanza y tengo desde el expediente que hacer un techo técnico mucho más alto para poder pasar las instalaciones. ¿Vale? Entonces, en esta parte de interferencias yo le voy a enseñar la herramienta de Navis, cómo hacer los clash automáticos, cómo hacer la detección también en Revit, pero adicional a esto les voy a indicar, oye, mira, esta es mi recomendación. Yo recomiendo que la matriz la hagan de esta forma, estos son los principales sistemas, estos son los que yo recomiendo que evalúen en una edificación y ya para que ustedes también, según la edificación en la cual se desempeñen, sepan más o menos cuál sería la mejor estrategia que puedan ustedes implementar, ¿vale? Interferencias. Veremos también el tema de los metrados y para metrado los vamos a realizar en Revit. Ya por ahí mis alumnos que han llevado Revit al final del curso, si bien no es puntualmente del Revit nivel que vemos, por ahí siempre les enseño al menos a generar tablas de planificación, ¿vale? Esas tablas de planificación, si bien son bastante simples de realizar, pero sí que hay que tener muy claro con qué parámetros la realizamos. Entonces, ya como coordinadores BIM no nos bastan solo los parámetros nativos que nos vienen de Revit. Tenemos a veces que generar parámetros compartidos para añadir parámetros de codificación de partida o para añadir parámetros que nos permiten hacer la conversión. Por ejemplo, si yo hablo em, de ductos mecánicos que finalmente se metran en peso y no en longitud, que sería lo que me botaría Revit, entonces tengo que incrementar un parámetro más de cálculo para que esa tabla de metrado de Revit dé la unidad finalmente de medida que corresponde, ¿vale? Entonces, tengo que saber, si yo soy coordinador BIM, tengo que saber, pese a que yo soy arquitecto, de repente, no solo mi especialidad. Si bien no tengo de repente, no tienes que saber modelar mecánicas sanitarias, eléctricas, pero sí tienes que saber cómo se llaman esos elementos en Revit. Tienes que saber que un ducto de HVAC no está como ducto, sino como conducto. Tienes que saber que un accesorio no está como tal, sino que de repente está como unión de tubería en Revit, ¿vale? Entonces, es importante que sepas más o menos cuáles son las categorías de los demás elementos para que también puedas aplicar estos parámetros. Porque si bien no vas a modelar, sí tienes que decirle al modelador hoy de mecánicas, oye, quiero que tú en mecánicas, tus sanitarias, tu arquitectura, tus estructuras, todos manejen los mismos parámetros
de sectorización, porque de repente te piden hacer un timeliner o tienes que hacerlo tú. La sectorización es súper importante y tiene que ser un mismo parámetro en todos los modelos, pese a que tengas 20 RBTs y que tengas 40 modeladores a cargo. Todo tiene que estar estandarizado para que luego el timeliner te pueda salir bien. O la sectorización, o la parametrización, o la extracción de metrados que necesites hacer, te salga bien. ¿Vale? Entonces, esa estrategia de cómo organizar el equipo es función del coordinador. Entonces te voy a enseñar también cuáles son los parámetros, cómo se dividen, cómo se aplican, cuándo se aplica uno, cuándo conviene aplicar lo otro. Por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen de una zonificación. La zonificación hecha en Revit que se actualiza en base a un parámetro compartido de manera automática. Entonces, si alguien en arquitectura modifica un ambiente, basta que llene el parámetro y en automático aquí ya se está pintando, sin necesidad de que nosotros estemos revisando a ver si está bien, si pertenece a tal UP, si no pertenece, si pertenece a una tal zona que nos olvidamos o tal. Y esto nos da también una actualización del programa arquitectónico, digamos, en tiempo real y automático. Incluso podemos con los parámetros configurar para que ese programa arquitectónico se verifique respecto a el área normativa mínima que nos piden en cada proyecto, ¿vale? Entonces vamos a ver en este curso, en esta parte, cómo podemos aplicar estas herramientas, digamos. Luego, todo modelado BIM dependiendo del uso BIM, obviamente, que se establezca al inicio, también tiene diversos usos, diversos análisis para los que puede servir, ¿no? Como modelador BIM es súper importante que hagas un buen emplazamiento. Tú eres quien tiene la batuta del proyecto a nivel de modelado y por ende tienes que tener súper claro cómo es que tienes que establecer tu línea de propiedad, cómo es que tienes que establecer tu georreferenciación con coordenadas reales, tu cuota también de en Z, en altura, para que tu topografía esté bien emplazada. ¿Vale? Porque de repente después vas a tener que hacer un metrado de movimiento de tierras, porque de repente después vas a tener que indicarle a eléctricas o a sanitarias, porque te van a pedir a lo mejor cierta ubicación de coordenadas, porque colocaron su cámara o colocaron su subestación y les están pidiendo el prestador de servicio. Y eso nadie te lo dice, ¿no? Entonces tú georreferenciación tiene que estar súper bien planteada para que tus cotas, no solo las de NPT, sino las cotas topográficas reales estén bien marcadas, que son las que te dan el emplazamiento de las rampas de ingreso, del ingreso de repente peatonal, vehicular y demás. Además que esta georreferenciación tiene que estar súper bien hecha para cuando llegues a coordinar los modelos y a generar tu modelo federado, vas a tener que sí o sí juntar el modelo de repente que hizo Ana, porque de repente lo hizo en arquitectura, el modelo que hizo Diana, que de repente fue en sanitarias, el modelo que hizo Felipe, que fue en eléctricas, ok, y de repente Joel Sandoval está de coordinador BIM, él tiene que juntar todos los modelos para que todos los modelos se junten en el mismo punto exactamente y todo esté alineado, todos tienen que haber estado bien georreferenciados. Si no, eso no funciona. ¿Vale? Ya sea en Revit o ya sea en Navis, tiene que estar súper bien hecha la georreferenciación y es uno de los puntos de partida cuando arranca un proyecto. Entonces, esa georreferenciación, este emplazamiento está a cargo justo del coordinador BIM, de definir, oye, este va a ser el modelo de sitio, así se van a trabajar las coordenadas, este va a ser nuestro punto base, este va a ser el punto de reconocimiento y revisar la información, ¿no? Porque de repente te llega un plano topográfico que tiene el benchmark sepa Dios dónde. O de repente te llega un plano topográfico que tú por ahí lo comparas con el PIB y no te calza el perímetro, ¿vale? Porque muchas veces los topógrafos hacen un levantamiento del cerco que encuentran en campo, que no siempre es el cerco del terreno digamos, legalmente hablando o físico-legalmente hablando, ¿vale? Porque entonces a ese terreno le falta un saneamiento físico-legal o de repente el cerco actual no corresponde a el límite de propiedad del terreno, entonces tienes que coordinar con tu jefe de proyecto, con tu residente, con tu jefe de supervisión oye, mira, esto está pasando y alertar, ¿vale? Por ahí decía la Guía Nacional BIM que como coordinadores tenemos la responsabilidad de identificar interferencias e incompatibilidades,
¿vale? Entonces, no solamente es el choque volumétrico de las instalaciones, sino, oye, en incompatibilidad, esto del tema topográfico, pues no está calzando bien. Mira que esto he modelado la arquitectura y he modelado la estructura y no está calzando bien porque la columna está por acá y la arquitectura la ha planteado así y ya está. Entonces, mientras van modelando tu equipo de modelado, tienes que por ahí ir revisando, enseñarles a ellos y tú mismo también checar que esas incompatibilidades se vayan detectando a tiempo. ¿No? No podemos detectar en el cuarto, sexto entregable, oye, ¿sabes qué? Al final los aisladores eran más grandes. Oye, ¿sabes qué? Al final nos olvidamos de esta junta, ¿no? Entonces, siempre ir revisando constantemente que el proyecto se esté desarrollando de la manera más óptima. Una buena referenciación, un buen emplazamiento también nos va a permitir activar la función para hacer un análisis solar, que muchas veces también se solicita en la parte de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Análisis solar, análisis de viento, análisis de sitio. De repente, si es un proyecto con una topografía bastante accidentada, con bastante pendiente, como por ejemplo la imagen que se visualiza, se requiere hacer un plataformado. Hay que ver cuáles son los niveles que más conviene, más o menos en la cota central, para que el corte relleno no salga casi que con tas. Entonces, ahí hay que tener bastante también cuidado. Y ese tema del plataformado, trabajarlo también bastante con cuidado y estableciendo ciertos parámetros, digamos, o lineamientos para que luego la edición se haga de manera correcta, entendiendo todo lo que hagas siempre en coordinación BIM, en los modelos, todo lo que tú pongas como pauta tiene que estar súper claro en tu mente que luego se va a modificar. Sí o sí en obra, sí o sí en expediente técnico, se va a modificar porque repetíamos lo del inicio, ¿no? Una inversión no es, o un proyecto no es estático, siempre está modificándose. Incluso el plan de ejecución BIM que se hace al inicio de todo proyecto, al inicio de toda obra, es un documento vivo que va modificándose en cada entregable o que va modificándose en cada cierto tiempo en obra, ¿vale? Porque no es algo estático. De repente transamos al inicio que se requería solamente este nivel de información, que se requería solamente modelar esto y el otro, pero en el camino vimos, oye, no, hay que modelar también estos otros elementos, o esto hay que modelarlo de una forma distinta, ¿vale? Entonces, todo es posible de cambio siempre y cuando sea para mejora del proyecto. Y tú tienes que tener siempre la mirada de, oye, mira que esto finalmente que cambiaron el PEP, coordinas con tu supervisor, coordinas con tu jefe de proyecto o con tu residente o jefe de supervisión, mira, esto lo vamos a hacer así, esta es la mejor estrategia para a futuro analizar o implementar en el proyecto. Lo que te decía por allí hace un momento, ¿no? Si bien nosotros no tenemos que modelar, que saber modelar todo, sí tenemos que saber cómo se llaman las cosas en Revit. Porque yo de repente estoy haciendo el modelo federado en Revit o en Navis y tengo que hatchearlo, digamos, tengo que setear los colores de las categorías. Quiero que las bandejas eléctricas se vean en amarillo. Quiero que la tubería de ASI se vea en rojo. Ok, pero ¿cómo hago eso? ¿Qué filtro le coloco? ¿Con qué parámetros está identificando el sistema de ASI para que no se confunda con la tubería de desagüe? ¿Cómo es que se llaman las vigas? Las vigas no se llaman vigas, se llaman armazones estructurales en Revit, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que saber por allí los nombres de los elementos más relevantes, sobre todo en cada especialidad, ¿vale? Entonces, siempre en categorías tenemos que tener una mirada allí bastante macro de los elementos, además de emplazamiento, de la plataformado, de la vegetación, de la topografía y de elementos básicos, ¿no? Como la rampa, los equipos especializados, las escaleras, porque te puede tocar también un equipo de modelado que no sepa modelar escaleras. Pasa mucho con escaleras, con rampas, pasa mucho con equipos especializados que si la puerta del ascensor es de arquitectura, que no, que es de estructuras, que si el sardinel es de arquitectura o es de estructuras. Entonces, aquí como coordinadores BIM, también tenemos que tener cierto conocimiento en la norma técnica peruana de metrados. Vale, voy a por aquí, permítame un segundo.
Vamos a ubicar por aquí. Mm, acá. Aquí. Si has seguido un curso de metrados, enhorabuena. Caso contrario, súper importante que le des una leída a esta norma, ¿vale? Esta norma es la que nos pauta cuáles van a ser las partidas que puede tener un proyecto. Te pone en general, puede que tu proyecto de estas 1000 partidas tenga 50, ok, pero es bueno que te leas cuáles son las partidas principales de cada, incluso el índice si gustas por cada especialidad. Ok, estructuras que tiene, lleva movimiento de tierras, listo, que lleva, lleva obras de concreto, zapatas, vigas, listo, arquitectura que lleva, tal, tal, tal. Esa partida, de repente ves una partida que no entiendes mucho, vas al desglosable, listo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se metra? ¿Cómo se mide? ¿Vale? Ahí dándole una mirada para que sepas qué elementos son de mecánicas, qué elementos son de estructuras, qué elementos son de sanitarias y demás. Eso es un conocimiento, lo ideal es que el coordinador BIM tenga un conocimiento bastante amplio. Idealmente, en cuanto puedan adquirir conocimiento en obra, por ahí alguno escribía que es residente o que tiene experiencia en obra, genial. En cuanto más experiencia obtengan de un proyecto, mejor lo van a entender. Van a entender por qué rayos el concreto se metra en metro cúbico. ¿Por qué es que el otro se metra en kilogramos? Porque aquí lo dice así. ¿Ok? Y en obra se tiene que metrar así. No es que, no, es que yo el muro lo quiero metrar en metro lineal, que, no sé, que la ventana la quiero metrar de tal forma. ¿Vale? Cúbico. O sea, no, ¿vale? Siempre tenemos que ser bastante consecuentes con la norma técnica pero una metrados, que es con la cual nos revisan la información. Y luego ya en el curso vamos a tener una conversación mucho más amplia de cómo se sacan los metrados y cómo es que lo hacemos lo más posible cercano a las plantillas tradicionales, digamos, que hemos visto nosotros siempre. ¿Vale? Vamos por aquí. Bien. Un coordinador BIM también dentro del plan de ejecución BIM tiene que definir el entorno común de datos. Este entorno común de datos a veces lo brinda la entidad, a veces la empresa. La norma nos dice quién lo debe brindar, pero la realidad en Perú, en la cual nos encontramos, que es implementación BIM aún en proceso, pues depende mucho, ¿vale? De cada proyecto, de cada TDR. Pero este entorno común de datos como software, no es como software, sino como plataforma, existen varias en el mercado. Una de ellas es el ACC, que es el Autodesk Construction Cloud, ¿vale? Que tiene varios módulos, vamos a decir. Uno de los módulos es justo el DOCS, ¿vale? SD o CDE, que son las siglas en inglés y en español. Entorno común de datos. A este entorno tienen que tener acceso todos los actores que intervienen en una inversión o en un proyecto, sea la parte designada, sea la parte que designa, digamos, o la parte principal, ¿no? La parte que designa principal. Es decir, en Cristian, la entidad, el consultor, el ejecutor o la supervisión y las subcontratas que intervienen, ¿vale? Si hablamos de un CD, por ende, ya hablando de roles, tiene que intervenir el director, el modelador BIM, el supervisor BIM, el coordinador BIM, el gestor, el proveedor, el especialista, el topógrafo. Todo el mundo que interviene en un proyecto debería tener acceso a un entorno común de datos, ¿vale? Esto permite que toda la información que se genere, modelos, planos, especificaciones técnicas, RFIs y demás, esté de manera centralizada. ¿Vale? En Perú sí que aún estamos, digamos, en una etapa inicial de implementación de CDEs. De lo mejores que yo recomiendo es el ACC por las múltiples funciones que tiene. Una de ellas que vamos a ver en el curso es la de Docs, ¿vale? La de Docs y vamos a trabajar con BIM Collaborate Pro, que es como un modelo puede estar enlazado en la nube. Significa que yo estoy no sé, de repente en Ica y José González está en Chiclayo.
y Diana Rojas está en España, ¿vale? Y cada uno trabaja de repente arquitectura. Nosotros trabajamos arquitectura, estamos en el mismo modelo y en tiempo real Diana está haciendo puertas, José está haciendo equipamiento y yo estoy haciendo, no sé, acabado de piso. Y los tres estamos trabajando en un mismo modelo. En tiempo real vemos los cambios del otro. Entonces, si José está haciendo equipamiento, de repente veo, oye, ¿sabes qué? En este ambiente no me entró el equipo tal. Fiera y la sabes que no me entró este equipo, este ambiente hay que ampliarlo. Listo, yo cojo el muro, amplío, muevo lo que tenga que mover y está en tiempo real. De repente en otro proyecto estamos con Felipe, con Jefferson, ¿vale? Trabajando un modelo y cada uno de repente trabaja uno mecánicas, el otro trabaja sanitarias, igual en diversos países. Y yo estoy en Lima. En tiempo real, de repente Jefferson está trabajando y me dice, Fiorella, ¿sabes qué? Ya actualicé estructuras. He actualizado las estructuras del tal bloque. Listo. Yo en tiempo real actualizo, recargo, vinculo su modelo y tengo la actualización de estructuras en tiempo real y puedo yo ver la afectación de arquitectura, en arquitectura. ¿Vale? Lo mismo, José de repente está haciendo eléctricas, modifica de repente la dimensión de un tablero autosoportado. En tiempo real me dice, Fiora, ¿sabes qué? Al final fue más grande, vi con el proveedor, actualiza. Actualizo y en tiempo real lo veo. Veo si es que el cuarto o el closet en el cual yo dispuse que estuviesen estos dos equipos alcanza o no alcanza y tomo las decisiones que haya que tomar. Agrandar, reducir o lo que fuese. Lo mismo para compatibilizar, por ejemplo, las montantes sanitarias, que son un dolor de cabeza, un aspecto técnico. Catherine puede estar haciendo las montantes, las actualiza. Me dice, Fiorella, ¿sabes qué? Chécalas a ver si ya quedaron, las reviso yo y de repente veo, oye, no, ¿sabes qué? Esto está interfiriendo en tal ambiente que ya no lo puedo reducir porque tengo que meterle una falsa columna y eso va a hacer que mi área baje. Y esto ya me voy contra la normativa. ¿Sabes qué? Catherine, hay que reubicarlo aquí, ¿no? Y se lo envío o hacemos una reunión Zoom, que sería una sesión ICE de por sí. Mira, esta incompatibilidad está pasando, vamos a resolverlo así, ¿vale? Entonces, esta plataforma es bastante buena, nos permite hacer una actualización en tiempo real, bastante buena cuando utilizamos el BIM Collaborate Pro, ¿vale? Que en nuestro caso lo vamos a utilizar de prueba por la duración del curso, ¿vale? Y es una gran herramienta. Permítame por aquí, voy a compartirles. Quiero, a ver si nos vamos por aquí. Venga, voy con mi pantalla, creo. Ya está. No, a ver, permítame un momento, chicos, para cambiar de pantalla, ¿vale? No lo estoy aquí visualizando. Ay, ya está, ahí creo que sí. Hace un momento les mostraba este plano de orden, digamos, de orden de instalaciones, ¿vale? Que es un plano en realidad de coordinación BIM, en el cual se establecía el orden de las instalaciones. Esto se está mostrando desde el ACC Docs, que significa que un especialista, ¿vale? Que puede estar, puede no tener Revit, puede no tener Navis, puede no saber cómo rayos se manejan esos programas, pero puede acceder a esta plataforma, puede ubicar el archivo, lo abre, lo visualiza, puede ver los planos que has hecho, porque eso es un plano al que compartí, puede ver, puede hacerte comentarios, puede ponerte incidencias, puede decirte, oye, esto por favor arréglalo porque no me gusta cómo está haciendo la gráfica, o esto no iba aquí, iba allá, ¿vale? Entonces puede hacerte diversos comentarios, incidencias y demás. Y puede ver, como digo, planos, puede ver el 3D, puede hacer cortes en la nube, ¿vale? Esto, por ejemplo, es como viene un proyecto de ejemplo, como él hace cuando van a crear su cuenta. Le va a venir así. Como ven, hay diversas carpetas que pueden aquí cargarse, archivos de PDF, de CAD, lo que ustedes gusten. Las especificaciones técnicas y demás. Excel.
Y aquí desde Revit podemos nosotros también sincronizar nuestros modelos y hacerlos trabajar de manera colaborativa, ¿no? Que es lo que les decía, que una persona puede estar en otro país y ver en tiempo real lo que está modificando la otra persona, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también se pueden organizar carpetas según los estadios BIM de compartido, publicado, archivado y demás, ¿no? Y en esas carpetas tener modelos BIM, por ejemplo, ¿no? Este símbolo de aquí es el que señala que un modelo es colaborativo, por ejemplo. Y aquí, según la publicación, nos da el versionado, quién lo hace y demás. ¿Vale? Entonces, este módulo del Docs es bastante bueno, bastante práctico. Funciona, digamos que como un Drive, ¿vale? O un Dropbox que pueden compartir con varias personas, como un Drive, pero con la posibilidad de hacer una visualización bastante buena de archivos, una visualización también bastante buena de modelos, ¿vale? Según lo que cada persona obviamente decida publicar. Ojo, yo en Revit puedo tener 50 planos y decido aquí solo publicar dos. Yo puedo tener en Revit diversas vistas 3D y aquí decido publicar solamente una o dos según yo crea conveniente, ¿vale? Entonces, por ahí ven, es un proyecto, está en 3D, ¿vale? Podemos manipularlo, podemos generar cortes también, les decía, ¿no? Entonces los especialistas pueden visualizar el proyecto según cómo crean conveniente, ¿vale? Eso sí, yo no me voy a ingresar mucho por ahí en los proyectos porque tienen también cierta propiedad. ¿Vale? Y por aquí planos de cortes, de repente para que se puedan ver los niveles, los ejes, que se puedan generar. Por ejemplo, en la parte izquierda se visualiza todo el listado de planos de este proyecto que están publicados, de zonificación, flujos, sectorizaciones, cortes, ¿vale? Y demás. Es bastante bueno, bastante práctico, ¿vale? Y por ahí también lo que les quería mostrar, permítanme un segundo, por aquí, además del PEP, la guía que ya la vimos, es el tema de las interferencias, ¿no? Hay diversos formatos, por ahí les mostraba un formato en Excel, este es otro formato, por ejemplo, de RFI, que en este caso en la Municipalidad de San Isidro lo hicimos de manera preventiva, incluso antes del inicio de ejecución de obra, identificando cuáles eran las posibles incompatibilidades. Y hay diversos escenarios, ¿no? Por ejemplo, este fue un expediente que se hizo netamente en CAT en aquel entonces y luego ingresamos al equipo BIM para hacer la detección ya cuando el expediente había sido aprobado, ¿no? Entonces, de manera preventiva, se hicieron esos RFI y se le compartieron, obviamente, al equipo consultor, porque eran las consultas que sí o sí le iban a llegar, y también a supervisión, ¿no? Para que estuviese al tanto, y mira, esto va a pasar, esto hay que irlo revisando para ver cómo respondemos de manera técnica y demás. Entonces, es bastante bueno el tema de la detección de interferencias con Navis, con Revit, como digo, también se puede con el ACC, pero ya es otro módulo. Pero es sobre todo bueno, las herramientas son súper buenas, pero es sobre todo bueno que como coordinadores BIM tengamos la mente súper abierta y que toda herramienta que les pueda enseñar en el curso le puedan sacar el máximo provecho. Yo les voy a indicar todos los ejemplos que he visto en la experiencia que yo llevo de 8 a 10 años, ¿vale? En esta parte de BIM para que ustedes puedan implementarlo, ya sea en los proyectos que estén manejando actualmente o a futuro, ¿no? Los clash que se puedan hacer, formatos hay diversos, podemos sacar reportes nativos de Navis, pero también podemos tener, dependiendo de la entidad, dependiendo de lo que nos pide el cliente o supervisión, adaptarlos, ¿no? A diversas situaciones que se puedan generar, ¿vale? Ya un poco para terminar, vamos a realizar también en Navis el tema de Timeliner y el tema de Animator. En este caso voy a hacer una muestra de Animator, por ejemplo, ¿vale? Que es, por aquí estamos, por aquí. Esta es una edificación, fue un ejemplo, ¿vale? Podemos hacer videos de cómo es un proceso constructivo, y todo esto, obviamente, hay que hacerlo
configurando sabiendo qué estamos seleccionando. Si estamos seleccionando tales pilares, si estamos seleccionando las columnas, de repente queremos hacer un video por cada sector. Hay que primero parametrizar en Revit bien los sectores con el parámetro compartido por allí bien colocado y luego traerlo acá ya a Navis para poder hacer la selección, hacer el proceso constructivo que necesites y demás, ¿vale? En este caso, este animator está independiente del cronograma, el timeliner sí se asocia a un cronograma, ¿vale? Y también, como ven, le podemos dar cierto movimiento a los elementos, ¿vale? Entonces, las herramientas, como ven, son diversas. Vamos a hacer en este curso las que a mi parecer son las herramientas que más les van a servir cuando sean coordinadores BIM o cuando estén desarrollando esas funciones. Y en cada herramienta les voy a ir precisando cuál, digamos, en mi parecer, la mejor estrategia para implementar, ¿no? En diversas situaciones que pasan, cuáles son los pros, cuáles son los contras, ya para que ustedes puedan sacarle el jugo a todas esas herramientas y cumplir de la mejor manera la función de coordinador. Conmigo ha sido todo por el día de hoy. Quedaría igual atenta a sus comentarios, de repente que puedan hacer en el chat de Zoom o consultas que tengan, ¿vale? Y si no, bueno, caso contrario, igual ya nos estaremos viendo seguro en clase. Muchas gracias por su atención, chicos. César. Muchas gracias, Fiorella. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día número 1 de la jornada de complementación profesional. Si tienen alguna consulta respecto al tema o respecto al curso también que estamos por aperturar, el curso de alta especialización, pueden escribir ahora mismo. Vamos a compartir el afiche del curso. Por aquí lo tenemos. Está por iniciar, ya en 2 semanas inicia el curso. Tenemos promociones hasta este fin de semana para los interesados. Los horarios son lunes, miércoles y domingos. Lunes y miércoles por las noches y domingos por las tardes. Incluyen 4 certificaciones, incluyendo la certificación Autodesk. Bien, para los interesados pueden escribir al WhatsApp de Tantalad para facilitarles plan de estudios, horarios, costos y demás detalles del programa de alta especialización. Bien, si no hay consultas, vamos a culminar hasta aquí este día número 1 de los masterclass que van hasta el día viernes. Mañana tendremos el masterclass en supervisión y residencia de obras públicas y privadas. Y el día viernes que culmina la jornada, tendremos el masterclass o clase magistral en valorización y liquidación de obras. Esos son los cursos que tenemos disponibles, los programas de alta especialización disponibles ahora en el Instituto Tantalab. Muy bien. Culminamos de esta manera, los esperamos el día de mañana. No se olviden que estamos compartiendo también material de lectura, material de consulta a través del grupo privado que tenemos. Todo enlace será compartido a través de ese espacio. El mismo enlace Zoom para el día de mañana será compartido a través de ese espacio. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fiorella, nuevamente por estar presente en este primer día de jornada. Gracias a ti, César, gracias al instituto, al colegio de arquitectos. Y listo, chicos, nos encontramos en el curso. Que tengan muy buena noche. Gracias. Buenas noches, muchachos.